Sabela volvió a expresar su opinión política y los medios opositores lo castigaron. Sí, es re Sabela. Sí, ahora. Vio una nota a una revista de un hombre medio raro. Poderosa, sí. Esa, ¿qué es eso? Vio una nota a una revista de un hombre medio raro. Poderosa, sí. Esa, ¿qué es eso? Una revista que hacen unos muchachos de una villa. Y hablaba de que este gobierno redistribuyó como ningún otro, de que no, bastante lineal. Bueno, en el diario La Nación de hoy por Jorge Fernández Díaz. Ahora resulta que el Che Sabela también fue un simpatizante del setentismo. Es magnífico, por cierto, cómo las convicciones personales resultan tan lucrativas en esta nación generosa. En el diario Clarín de hoy por Eduardo Van der Koy. Ese vacío intenta llenarlo el kirchnerismo de algún modo. Ahora parece haber tomado de rehén al Mundial de Fútbol y a la selección. Armó una función para presentar la lista de jugadores con varios actores principales, donde uno sorprendió. El técnico Alejandro Sabela, que a los 59 años corrió el velo a su militancia peronista y su inquietud por la distribución de la riqueza. Se conoció la lista de los 30 preseleccionados. ¿Capitanilla en qué número va? No, parece que él ni al banco entra. También en este país tenemos un jefe de gabinete que anuncia las listas de jugadores para el Mundial. Sí, y tenemos un entrenador que yo no sabía de la militancia política de Sabela y de su preocupación permanente por la solidaridad y la distribución de la riqueza. Está muy bien. Está muy bien, pero es un dato nuevo. Bueno, qué sé yo. Sabela le dio un reportaje a La Garganta Poderosa, donde se reivindica setentista, progresista y kirchnerista, las tres cosas juntas, diciendo que cuando hay pobreza y está mal la sociedad, tiene que el Estado intervenir, que los privados no pueden, y que nadie ha hecho tanto como este gobierno por intervenir a favor de los más humildes, etcétera, etcétera. Lo que me duele que el técnico estudiante campeón sea kirchnerista, ¿no sabes? Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. Nací en el 54, viví desde que fui chico lo que era la proscripción del peronismo y siempre, con esa cultura popular, el Perón vuelve, el Perón vive, esa escritura en las paredes. Yo estuve en la facultad y los días sábados, cuando podía, íbamos a los lugares más carenciados y trabajábamos en zanjas, trabajábamos para levantar alguna pared. Eso fue en el año 73-74, pero obviamente que estaba toda la juventud peronista y todos los movimientos. Lo que pasa es que yo muchas veces no podía porque jugaba en River, pero cuando yo podía, a veces iba, teníamos de repente actividades sociales para colaborar con lo que más necesitaban. Siempre la persona que tiene más humildad, la persona que tiene menos medios, es la persona que se brinda con sinceridad, te da el corazón, te da hasta lo que no tiene. Muchas veces los ricos te dan lo que les sobra, mientras que el que menos tiene te da hasta lo que le falta. Y esa es una diferencia muy grande. Hablando de esa humildad, sí. ¿No crees que nuestras villas se tienen que urbanizar ya para vivir mejor? Desde mi óptica es una situación que viene de mucho tiempo atrás y que lleva su tiempo poder resolverla, ¿no? Así que creo que en líneas generales no tengo duda que este gobierno de repente es el que más ha pensado en un país federal, en un país distributivo y en un país en el cual puedan tener acogida a los que menos tienen. Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. ¿Qué impresión te dio ayer ver que se haya transformado casi en un acto político el anuncio de la lista? No me parece bien. Ni Irán presentó la lista de esta manera. Solamente se hizo en Argentina. En la mayoría de los casos ni siquiera usaron un fantoche como Cherky Vialo para hacer el anuncio, sino que directamente lo colgaron de internet, que es lo que se hace hoy. Sabela, yo entiendo quién te paga el sueldo, pero hacer el anuncio como corresponde. En realidad me llamó la atención la coincidencia o la oportunidad que se haya conocido un reportaje de Sabela, que hasta ahora nunca había hablado de política, reconociéndose bastante cercano al gobierno, ayer. Veo mucha juventud últimamente, no solo en el ámbito deportivo, sino en otros ámbitos, cosa que es muy positiva porque ellos son el futuro de nuestro país. Entrevista del diario Olé de junio de 2012 a Sabela. Un periodista. Víctor Hugo Morales. Un programa de radio. Marca de radio de Eduardo Aliberti. Un político. Néstor Kirchner. Sabela, que hasta ahora nunca había hablado de política, reconociéndose bastante cercano al gobierno, ayer. Cuando te pregunté de tu encuentro con Cristina, de fútbol no hablaron, porque ella dice que no sabe de fútbol, así que mucho no te ha preguntado. Sí. ¿De política charlaron? Mira, fui con mi señora y mi señora enseguida rompió el hielo, por así decirlo, si hubiese existido un hielo. Al contrario, parece que hubiésemos estado
en la cocina de una casa o en el living de una casa. Se habló mucho de educación. ¿Y qué dijo tu mujer para romper el hielo? Que mi mujer que la quería mucho. Que se haya conocido un reportaje de Sabela, que hasta ahora nunca había hablado de política, reconociéndose bastante cercano al gobierno, ayer. El tipo nunca hablaba y ahora justo habló. No, yo he hablado antes con Sabela y Sabela siempre fue un tipo con inquietudes vinculadas con los 70, sin duda. Esto te doy fe que hace bastante tiempo lo hablé con él. A mí me llamó la atención, digo, no, a ver, me llamó la atención, digo, no, a ver. Progresismo es una palabra muy amplia, pero más del lado en general de la solidaridad, de la distribución de la riqueza, de una sociedad más justa, más igualitaria, en el cual todos tengamos las mismas posibilidades. Por eso cuando hablamos de lo que es la educación, de lo que son las escuelas públicas, la posibilidad de que las escuelas públicas tengan los elementos como para que los chicos se defiendan en el futuro. No es casual que en una época las escuelas públicas se le restó posibilidades, se le restó inversión. Eso no ha sido una casualidad. Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. El tema de la inseguridad, sí, obviamente no soy un especialista, pero tiene muchas aristas. Pero indudablemente cuanto más culto sos, cuando más posibilidades en la vida tenés, menos posibilidades tenés de entrar en un mundo de la ilegalidad. Yo siempre digo, hay que ponerse siempre en el lugar del otro. ¿Por qué la otra persona llega a tener actos que están en la ilegalidad? Y diríamos, ¿qué posibilidades tuvieron en su vida? ¿Qué infancia vivieron? Entonces hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que darse cuenta que hubo un tiempo en el cual mucha gente perdió su trabajo, en lo cual hay hijos que son hijos de padres que no han tenido trabajo, o que han perdido su trabajo y no se han podido incorporar al mundo laboral. Entonces hay que ponerse en ese lugar, ¿no? Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. El tema de lo que han significado las empresas privadas y las públicas, como muchas veces a las públicas se las dejó o se las llevó a la quiebra para después hacerlas privadas. Y en definitiva, después cuando se producen las grandes crisis, es el Estado, con sus decisiones públicas, la que tiene que sacar al país a flote, y los privados en esa situación no están. Yo decía, este tipo vale, y de repente sale haciendo esas declaraciones. Ni Irán presentó la lista de esta manera. La mayoría de los casos ni siquiera usaron un fantoche como Cherqui Vialo para hacer el anuncio, sino que directamente lo colgaron de internet, que es lo que se hace hoy. La lista de 30 ni siquiera es trascendente. Respecto de lo que decía Gonzalo Bonadeo, el propio canal TIC hoy mostraba cómo la primicia de la lista, la famosa lista que ni Irán, diría Gonzalo Bonadeo, la presentó así, la tuvo TIC, que la mencionó antes de que aparezca en la televisión pública. ¿Me prestás ese papel? Sí. ¿Damos la lista de 30? Y la lista de 30 ni siquiera es trascendente. ¿Damos la lista de 30? Romero Andújar Orión, no hay duda. Sí. Fernández, Garay, Zabaleta, Gago, Campañaro, Basanta de Micheli, Otamendi, López y Gino Peruzzi. Mascherano, Gago, Villa, Vanega, Fernández, Di María Rodríguez, Ricky Álvarez. Claro, ahí tenés. José Sosa y ahí. Nicolás Gaitán. Sí. Messi, Agüero, Higuaín, Lavesi, Palacio y Franco Di Santo. El mismo canal donde trabaja Gonzalo Bonadeo. La lista de 30 ni siquiera es trascendente. ¿Es buena la selección, Guasante? Me parece que Argentina, después de muchos años, tiene un tipo que es serio, que habla de fútbol. Lo que sí debe Sabela es explicar por qué no está Tevez. Tal vez a los dueños del fútbol no les gusta Tevez. El dueño del fútbol acá no es ni Sabela. No, es el Estado, el gobierno. En realidad el gobierno. ¿No es cierto? Entonces hay que ver que por ahí alguna gente del gobierno, Máximo Kirchner no le gusta mucho Tevez, porque Tevez un día se burló de Racing. Máximo Kirchner no le gusta mucho Tevez, porque Tevez un día se burló de Racing. Pero la elige el gobierno a los jugadores de la selección. Pero la elige el gobierno a los jugadores de la selección. Esto es una joda. ¿Qué duda tenés? Pero la selección es militante también, ¿viste, Jorge? Es la selección militante, claro. Lo que no logran explicar desde Radio Mitre es por qué a Racing le va tan mal y Gimnasia no logra su primer campeonato, pese al poder de Máximo para no incluir a Tevez en la lista. Máximo Kirchner no le gusta mucho Tevez, porque Tevez un día se burló de Racing. Pero la elige el gobierno a los jugadores de la selección.